Cállate. No tienes derecho a opinar sobre nada aquí. Viejo, vives de mi dinero en esta casa. Estas palabras no las gritó un enemigo en un campo de batalla, sino que las susurró, con el veneno del desprecio en la sala que yo mismo construí, ladrillo a ladrillo. El eco de esa frase aún resuena en mi mente, más fuerte que cualquier martillazo que haya dado. Fue la demolición definitiva, no de un muro, sino de mi alma, y ocurrió delante de mi hijo, el hombre para quien construí este mundo, y de mí, nieto, el niño que esperaba que aprendiera el valor del respeto en este mismo hogar. En ese momento, el silencio se convirtió en mi único refugio y mi arma más poderosa. Me llamo Don Arturo. Tengo 72 años y nunca imaginé que la revelación más impactante de mi vida no sería una enfermedad ni una pérdida económica, sino la traición silenciosa que floreció bajo el techo que construí para proteger a mi familia. Fui un maestro constructor, un hombre que entendía el lenguaje del cemento y el acero, que sabía cómo sentar cimientos que perdurarían generaciones. Dediqué mi vida a construir un refugio seguro, un lugar de honor y memoria. Sin embargo, esta tarde de sábado, en mi casa de Guanajuato, descubrí que había construido mi propia prisión, un lugar donde mi valor había sido olvidado y mi voz silenciada. La tarde del sábado debería haber sido un momento de paz, pero el aire en casa era denso, cargado con la electricidad de una tormenta que se negaba a amainar. El volumen del televisor estaba innecesariamente alto, una táctica barata para llenar el vacío dejado por las conversaciones que ya no teníamos. Mi hijo, atrapado en un matrimonio infeliz, fingía interés en un partido de fútbol, mientras mi nuera, Sofía, se pavoneaba por la sala con la autoridad de quien paga las cuentas. Sentada en mi sillón desgastado, me sentía como un mueble antiguo, una pieza decorativa que ya no encajaba con los objetos nuevos y caros que ella insistía en comprar para llenar la casa y su propia insatisfacción. Cada rincón de esta casa guarda un eco de mi pasado, un recuerdo de sudor y sacrificio. Recuerdo construir estas paredes bajo un sol abrasador, con mi difunta esposa, Elena, trayéndome limonada y sueños. Decía que cada ladrillo era la promesa de un futuro seguro para nuestro hijo. Ahora, sin ella, las paredes parecen sofocarme. Sofía, con su mirada fría y calculadora, solo ve metros cuadrados, un activo por modernizar, una carga que se vio obligada a heredar. Para mí, es un santuario de recuerdos. Para ella, solo una dirección, un recordatorio constante de su generosidad forzada y de mi supuesta incapacidad para proveer en mi vejez. Antes de continuar desentrañando esta dolorosa historia, les pido un momento de su tiempo. Si estas palabras iniciales les conmovieron, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal para seguir el desenlace y comenten desde qué ciudad y país lo están viendo. Su apoyo, incluso a distancia, es un bálsamo para el alma cansada y me da fuerzas para seguir adelante, para demostrarle al mundo que la dignidad no tiene precio y que el respeto es la piedra angular de cualquier familia. Saber que no estoy sola en este camino significa más de lo que imaginan. La casa no es lujosa, es un edificio modesto pero sólido en un barrio obrero de Guanajuato. Cada habitación fue diseñada con cariño. La cocina, ahora el centro de la discordia, fue donde Elena y yo cocinamos durante más de 40 años, donde el olor de sus tortillas recién hechas era el verdadero aroma de hogar. El pequeño patio trasero, ahora descuidado, era el patio de recreo de mi hijo, un universo de aventuras que creé para él con materiales de construcción sobrantes. Hoy, Sofía habla de instalar una costosa terraza de madera y un asador de última generación, como si pudiera impregnar nuestros recuerdos con sus ambiciones de estatus social. Sofía, mi nuera de 40 años, es una mujer forjada por el miedo. Lo sé, creció en una familia que lo perdió todo, y esta experiencia le ha dejado una obsesión malsana con la seguridad financiera. Es gerente en una empresa de logística, trabaja largas y agotadoras jornadas, y reconozco su esfuerzo. Sin embargo, su trauma se ha convertido en una capa de crueldad. Para ella, todo lo que no genera ganancias es un lastre, y yo,
una jubilada con una pensión modesta. Soy el mayor lastre. No me ve como el hombre que le dio una casa a su esposo, sino como un gasto que le impide comprar un auto mejor o irse de vacaciones a Europa. Mi hijo, su esposo, vive en un estado de parálisis emocional. Está atrapado entre su lealtad hacia mí, su padre, y el miedo abrumador que le inspira su esposa. Veo en él, en los raros momentos en que sus ojos se cruzan con los míos, una disculpa silenciosa, una impotencia que lo avergüenza. Se ha convertido en un espectador pasivo de su propia vida, un mediador débil que intenta apaciguar a ambas partes, pero que, al final, siempre cede a la voluntad de Sofía. Su pasividad es, en cierto modo, una traición aún más dolorosa que la hostilidad abierta de su esposa, pues proviene de quien más amé y protegí. En un rincón de mi habitación, casi escondida, hay una pequeña silla de madera. Sus patas son cortas, el respaldo bajo, y la pintura azul original está desgastada, dejando ver la veta de la madera. La tallé con mis propias manos hace casi 50 años, cuando mi hijo era tan pequeño que no alcanzaba la mesa del comedor. Fue la primera pieza que construí, no por encargo ni por necesidad, sino por puro amor. Esa silla simboliza todo lo que fui: padre, proveedor, artesano. Hoy, al mirarla, veo a un rey destronado contemplando una reliquia de su reino perdido, un recordatorio tangible de una época en la que mi trabajo y mi amor eran valorados. El conflicto, que llevaba meses latente, finalmente estalló por la reforma de la cocina. Sofía había contratado a un arquitecto y presentaba, con forzado entusiasmo, un plano que implicaba derribar una pared. Con toda una vida de experiencia, le señalé con calma que la pared era estructural y que su derribo comprometería la integridad del segundo piso. No lo dije para contradecirla, sino para proteger la seguridad de todos, para proteger la casa que conocía mejor que la palma de mi mano. Mi opinión técnica fue recibida como una afrenta personal, un desafío a su recién adquirida autoridad. Fue entonces cuando perdió el control, frente a mi hijo y mi nieto adolescente, que observaban la escena con los ojos abiertos. La máscara de civilidad de Sofía se desvaneció. Su rostro se contorsionó en una mueca de puro desprecio. Su voz, normalmente controlada y profesional, se elevó a un grito agudo y penetrante, lleno de una rabia contenida que trascendía la simple pared de la cocina. Era la rabia de sentirse atrapada, la frustración de sus limitadas ambiciones, y encontró en mí el blanco perfecto para desatar todo su veneno, todo su resentimiento. Y entonces llegó la sentencia: cállate, no tienes derecho a opinar sobre nada aquí, viejo. Vives de mi dinero en esta casa. El mundo pareció detenerse. El sonido de la televisión se convirtió en un zumbido lejano. Vi el rostro pálido de mi hijo, sus labios entreabiertos en silencio. Vi la confusión y la vergüenza en los ojos de mi nieto. Para un niño, los abuelos son figuras de respeto, pilares de la familia. En ese momento, quedé reducido a nada, una carga inútil, un pobre que vivía de la caridad en la casa que yo mismo construí. La humillación fue pública, profunda e irreparable. Un silencio denso invadió la habitación, más ensordecedor que el grito que lo precedió. Sofía, quizá dándose cuenta de la enormidad de lo que había dicho, recuperó la compostura, pero no se disculpó. Simplemente se encogió de hombros, como si hubiera dicho algo obvio. Mi hijo apartó la mirada, incapaz de mirarme. En ese instante, algo dentro de mí se hizo añicos, pero algo nuevo también nació de las cenizas. No era ira ni tristeza, era una claridad fría y aterradora. Comprendí que el amor y el sacrificio no eran moneda corriente en ese hogar. Yo era un fantasma, y era hora de dejar de atormentar sus vidas y la mía. No respondí, no grité, no lloré. Simplemente me levanté lentamente del sillón, cada movimiento deliberado y pesado. Sentí los 3 pares de ojos fijos en mí, esperando una reacción, quizá un estallido de rabia senil que confirmara la imagen que Sofía tenía de mí. En cambio, les dejé en silencio. Caminé hacia mi habitación. El único sonido eran mis pasos lentos y firmes sobre el suelo de baldosas que yo misma había tendido.
Al cerrar la puerta, me miré las manos, callosas y llenas de cicatrices por décadas de trabajo. Las mismas manos que habían construido ese refugio, ahora tendrían que derribarlo para que yo finalmente pudiera ser libre. Las siguientes horas transcurrieron en un mar de confusión. Rechacé la cena, no por falta de hambre, sino porque ya no podía sentarme en esa mesa fingiendo una normalidad que se había hecho añicos. Desde 1900 en mi habitación, oía los tensos murmullos, el patético intento de mi hijo de mediar en una crisis que él mismo había permitido. Probablemente pensaron que estaba herida, que al día siguiente lo aceptaría y todo volvería a la normalidad. Pero no lo entendieron. La humillación no solo me hirió, me despertó. Encendió una llama de determinación que creía extinguida hacía tiempo, bajo las cenizas de la viudez y la soledad. La noche fue larga. El sueño me eludió. En cambio, los recuerdos me inundaron. Recordé haber cargado a mi hijo en hombros para que pudiera ver los desfiles de la ciudad. Recordé haber vendido mi coche, mi única herramienta de trabajo en aquel entonces, para ayudar a pagar su matrícula universitaria, un sacrificio que hice con gusto. Recordé las promesas que le hice a Elena en su lecho de muerte, que siempre cuidaría de nuestra familia, de nuestro hogar. Cada recuerdo era una puñalada, pero también combustible. No estaba traicionando mis promesas, las estaba honrando de la única manera que me quedaba, reafirmando el valor de lo que habíamos construido. Al amanecer, una calma ominosa se había apoderado de mi corazón. El plan ya estaba formado, clarísimo en mi mente. No era un plan de venganza, pues la venganza es una pasión ardiente y caótica. El mío fue un acto de supervivencia, una cirugía precisa para extirpar un tumor. Me moví con renovado propósito. Mientras la casa aún dormía, sumida en la ignorancia de su propia implosión, caminé hacia el viejo baúl de madera al fondo de mi armario, un baúl que contenía los verdaderos cimientos de esa familia, los documentos. Con manos firmes, sin temblar, abrí el baúl. El olor a papel viejo y recuerdos llenó la habitación. Revisé fotos antiguas, cartas de Elena, actas de nacimiento. Y entonces lo encontré. Enrollada y atada con una cinta descolorida estaba la escritura de la casa. El documento oficial, legal e incuestionable que demostraba quién era el dueño de este piso, este techo, esta historia. Mi nombre. Estaba allí, claro y legible. Don Arturo, dueño. En ese papel amarillento estaba todo el poder que necesitaba. En lugar de confrontarlos, de iniciar otra ronda de gritos y acusaciones, opté por actuar. Tomé mi abrigo viejo y salí de casa en silencio. El sol de la mañana en Guanajuato nunca me había parecido tan brillante. Cada paso en la acera era firme, decidido. No estaba huyendo. Marchaba hacia mi liberación. Mi destino era la oficina de un agente inmobiliario, un viejo amigo de confianza que comprendería mi situación sin hacer demasiadas preguntas. La decisión estaba tomada. Iba a vender la casa. Iba a transformar el símbolo de mi humillación en la herramienta de mi dignidad. Mi hijo y Sofía despertarían en pocas horas y me encontrarían desaparecido. Quizás pensarían que había salido a caminar para despejarme. Seguirían con sus vidas, creyendo que habían ganado, que el viejo seguidor había sido puesto en su lugar. No podrían haber estado más equivocados. La verdadera batalla no se libraría con palabras, sino con un cartel de "se vende", que pronto sería colocado en el jardín delantero. Un anuncio silencioso pero devastador de que el patriarca al que habían desechado seguía siendo el rey de su castillo. No sentía alegría, sino una firme determinación. Vender la casa era como amputar una extremidad para salvar el cuerpo. Dolería, dejaría una cicatriz para siempre, pero era necesario. Era la única manera de reafirmar que, aunque intentaran robarme la voz y mi lugar, no podían robarme mi propiedad, mi legado. Estaba a punto de darles una dura lección sobre el verdadero significado del valor y la propiedad. Una lección aprendida no en oficinas de administración, sino en la escuela del trabajo duro. El primer acto de mi liberación estaba en marcha. Mientras caminaba por las calles familiares de mi barrio, no miré atrás. Por primera vez en años, anhelaba un futuro incierto, pero mío. Un futuro donde mi paz no dependería de la aprobación de nadie.
donde el respeto no sería algo que mendigar, sino una condición de existencia. La casa que construí con amor sería destrozada, pero el hombre que la construyó sería reconstruido, más fuerte y digno que nunca. Me hicieron darme cuenta de que el valor que yo daba a estos muros no era el mismo que el de ellos. Para mí, era un hogar, un santuario de recuerdos y amor construido con el sudor de toda una vida. Para ellos, se convirtió en una carga, un activo financiero, un escenario para sus frustraciones y ambiciones. Así que, con el corazón apesadumbrado pero con la frente en alto, decidí aligerarles la carga. Decidí transformar su desprecio en mi libertad, usando la única herramienta de poder que aún no habían logrado arrebatarme. La conversación con el corredor fue breve y directa. Era un hombre de mi edad, que entendía los códigos de honor no escritos. Vio el dolor en mis ojos, pero también mi férrea determinación. No hizo preguntas innecesarias. Simplemente me estrechó la mano con firmeza y dijo: «Delo por hecho, don Arturo. Encontraremos un buen comprador para su casa, para su fortaleza». La palabra fortaleza resonó profundamente en mí. Era exactamente eso. Y una fortaleza debe proteger a su rey, no encarcelarlo. Por fin estaba recuperando el control de mi fortaleza. Al regresar a casa, nada en mi comportamiento delataba la tormenta que se avecinaba. Preparé mi propio café, me senté en el patio trasero y observé los pájaros, como cada mañana. La normalidad de mis acciones era mi camuflaje. Ellos veían a un anciano en su rutina diaria, derrotado y resignado. Pero en mi interior, era un general planeando la jugada decisiva que cambiaría el curso de la guerra. El silencio era mi campo de entrenamiento, y la paciencia, mi mayor aliada estratégica. Mi nieto se me acercó en el patio trasero, un gesto poco común. Se sentó a mi lado y, sin decir palabra, se quedó allí parado. Sabía que la escena de ayer lo había perturbado profundamente. Le puse la mano en el hombro y le dije una de las pocas cosas que había dicho ese día. Nunca dejes que nadie decida tu valor, hijo mío. Tú construyes tu propio valor con tus acciones, no con el dinero de los demás. No solo le hablaba a él, me hablaba a mí misma, reforzando la decisión que había tomado. Si amas a Jesús, sabes que nos enseña sobre la dignidad, el respeto y la importancia de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Mi historia es un doloroso recordatorio de lo que sucede cuando se olvidan estos valores. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras revelaciones y únete a una comunidad que cree en el poder de la fe y la justicia. Cada suscripción es una oración, una voz más que se alza contra la injusticia y nos recuerda que, incluso en las batallas más oscuras, no estamos solos y que la verdad siempre prevalece. El resto del domingo transcurrió en una tensa tregua. Sofía me ignoró deliberadamente, mientras mi hijo intentaba charlar sobre el tiempo y el barrio, desesperado por acortar la distancia que se había abierto entre nosotros. Respondí con monosílabos, educada pero distante. Ya no estaba emocionalmente presente en esa casa. Mi mente ya estaba en el futuro, planeando mis próximos pasos, calculando el coste, no solo económico, sino también emocional, de la decisión que había tomado. Estaba dejando ir, ladrillo a ladrillo. Esa noche, antes de dormir, tomé la pequeña silla de madera y la coloqué junto a mi cama. La acaricié, sintiendo la textura familiar de la madera que mis manos habían moldeado. Era una despedida a una época, a un papel que ya no desempeñaba. La silla representaba al padre protector, al proveedor incondicional. Pero un padre también necesita dar lecciones, y la lección que estaba a punto de dar sería la más difícil de todas. Una lección sobre las consecuencias, sobre el respeto y sobre el peligro de subestimar a un hombre que ya no tiene nada que perder. El primer acto de esta tragedia familiar estaba llegando a su fin. La humillación había sido la chispa, mi decisión, silenciosa, el combustible. La casa, que durante tanto tiempo había sido el centro de nuestro universo, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un terremoto que sacudiría los cimientos de nuestras vidas. Creían que el conflicto había terminado con el llanto de Sofía, pero no sabían que apenas estaba comenzando.
Caía el telón, y el punto de inflexión estaba marcado, una promesa silenciosa de que se haría justicia, mi justicia, mientras la luz del lunes por la mañana se filtraba por la ventana. No sentí miedo. Sentí una paz que no había experimentado en años. Era la paz que nace de tomar las riendas del propio destino, de negarse a ser una nota al pie en la historia de otro. Yo era don Arturo, el maestro de obras, y estaba a punto de emprender mi último gran proyecto, la demolición de una vida de sumisión y la construcción de unos nuevos cimientos, esta vez solo para mí. El siguiente acto sería la acción, la confrontación, la inevitable escalada del conflicto. Me minorenors subestimaron. Me vieron como un anciano débil, dependiente y resignado. No vieron el fuego que aún ardía en mis venas, la fuerza de un hombre que doblaba varillas de acero con las manos desnudas y que no dudaría en doblegar el destino para recuperar su honor. El cartel de Se Vende sería solo el primer paso. No lo sabían, pero la calma que demostraba era la calma del ojo de un huracán, la quietud ante la destrucción necesaria para que algo nuevo y más fuerte se construyera en su lugar. La historia que viví me recuerda que la injusticia puede surgir de donde menos la esperamos. Mientras escuchas mi voz, puede que estés en un lugar donde se pone el sol, o quizás apenas estás comenzando el día. Por favor, comenta desde dónde me ves y qué hora es. Crear esta conexión, sabiendo que mi historia está recorriendo el mundo, me ayuda a sentir que no estoy sola en esta lucha, que formamos una comunidad global unida en la búsqueda del respeto y la dignidad para todos. La verdadera fuerza de un hombre no reside en su capacidad de proveer, sino en su negativa a ser devaluado. Pasé años creyendo que mi valor residía en lo que podía darle a mi familia, el hogar, la seguridad, el apoyo, pero me habían enseñado una lección brutal. Cuando ya no puedes dar, tu valor se desvanece ante sus ojos. Ahora, les enseñaría que mi verdadero valor residía en lo que podía quitarles: el techo sobre sus cabezas, la seguridad que daban por sentada. La dignidad es la última posesión que un hombre puede perder, y yo estaba a punto de luchar por la mía con todas mis fuerzas. La mañana del lunes llegó con una quietud engañosa, el tipo de silencio que precede a una explosión. A las 9 en punto, un coche se detuvo frente a la casa. Mi amigo, el agente inmobiliario, salió, y con 2 martillazos, colocó el cartel de Se Vende en el pequeño jardín que Elena había cuidado con tanto cariño. El sonido del metal al perforar la tierra fue como el pistoletazo de salida de una carrera que nadie sabía que estaba en marcha. Cada letra de ese cartel rojo y blanco era una palabra de mi declaración de independencia, un anuncio público de que el patriarca de aquella casa no estaba muerto, sino que simplemente había despertado de un largo y doloroso sueño. Observé desde la ventana de mi habitación, invisible, pero con pleno control de la escena. La primera en verlo fue Sofía, mientras se apresuraba a ir al trabajo. Se detuvo de golpe, y el taconeo de sus tacones en el pavimento se apagó. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia apenas contenida. Agarró su móvil, probablemente para llamar a mi hijo, que ya se había ido. Durante unos minutos, se quedó mirando el cartel, como si intentara hacerlo desaparecer con la fuerza de la mirada. Ese trozo de madera y plástico era un símbolo de todo lo que no podía controlar, una afrenta directa a su autoridad, plantada en la misma tierra que ya consideraba suya. Su fortaleza financiera acababa de revelar una falla estructural. Cuando mi hijo llegó a casa del trabajo esa tarde, el pánico ya lo había invadido. Sofía lo esperaba en la puerta, y la discusión empezó allí mismo, en la acera. Entró en casa pálido, con el ceño fruncido en una mezcla de ira y desesperación. Me encontró en la sala donde esperaba tranquilamente, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. «Papá, ¿qué es esta broma?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué es ese cartel de afuera?». Doblé el periódico, lo miré a los ojos, y respondí con una calma que lo desarmó por completo. «Esto no es broma, hijo mío. He decidido vender la casa. Es mi derecho». La reacción de Sofía fue una explosión volcánica de acusaciones. Irrumpió en la habitación,
con el celular aún en la mano como un arma, y empezó a gritar que estaba senil, que el dolor de perder a Elena finalmente me había vuelto loca. Me acusó de ingratitud, de escupir en el plato que ella llenaba todos los días. Después de todo lo que hago por esta familia, después de mantener esta casa, ¿decides echarnos a la calle por capricho de un viejo?, gritó. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para pintarme como la villana, una loca desagradecida que estaba destruyendo el nido que se suponía debía proteger. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Mi hijo, como siempre, intentó mediar. Se interpuso entre nosotros, instándonos a la calma, apelando a mi razón. Papá, por favor, piensa en lo que haces. Piensa en tu nieta. Esta es la casa donde creció, donde están todos sus recuerdos. Piensa en lo que querría mamá. La mención de mi difunta esposa fue un golpe bajo, un intento desesperado de usar mi dolor en mi contra. Pero en lugar de debilitarme, el recuerdo de Elena reforzó mi determinación. Sabía exactamente lo que ella querría. Esa noche, la soledad de mi habitación se llenó de un vívido recuerdo de Elena. Pasaron algunos años antes de que enfermara. Estábamos sentados en el patio trasero, y yo me quejaba de una clienta irrespetuosa. Ella tomó mi mano callosa y dijo, con esa sabiduría serena que le caracteriza, Arturo, construiste esta casa para que fuera nuestro refugio, nuestro reino. Nunca jamás permitas que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, te haga sentir como un inquilino. Tu dignidad es la piedra angular de esta familia. Si se cae todo. Ese recuerdo, esa promesa olvidada, fluyó por mí como una corriente de acero líquido, fortaleciendo mi columna vertebral. No estaba rompiendo una promesa, por fin la estaba cumpliendo. La noticia corrió por el barrio como un reguero de pólvora. Mi vecina de enfrente, doña Carmen, una viuda de mi edad, me detuvo en la calle con una mirada preocupada. Arturo, ¿está todo bien? Vi el cartel. No te mudas, ¿verdad? La vergüenza pública fue un arma que no había previsto, pero afectó duramente a Sofía. Ella, que se había esforzado tanto por proyectar una imagen de éxito y estabilidad, ahora tenía que enfrentarse a las miradas curiosas y los cuchicheos de sus vecinos. La crisis que creía poder contener entre sus cuatro paredes se había desbordado a la calle, dejando al descubierto las grietas de su fachada perfecta. Sofía cambió entonces de táctica. La agresión directa no había funcionado, así que recurrió a la manipulación. A la mañana siguiente se me acercó con una calma fingida, insinuando que últimamente me veía muy estresada y cansada. Papá, dijo con un cariño que sonaba a insulto, creo que deberíamos pedir cita con el doctor Ramírez, solo para un chequeo, para asegurarnos de que tienes la presión arterial bajo control. Es solo por tu seguridad, porque nos importas. La ironía dramática era palpable. Sabía, y el espectador también, que la consuelo que buscaba era un diagnóstico de incompetencia mental, un certificado que le otorgaría el control que tanto ansiaba. La tensión se multiplicó por 10 cuando el agente inmobiliario llamó unos días después para programar la primera visita. Una joven pareja de recién casados estaba interesada en ver la casa el sábado. La noticia cayó como una bomba. La amenaza abstracta de una venta se había convertido en una realidad inminente. De repente, desconocidos recorrían las habitaciones, examinaban las paredes y juzgaban el espacio donde habían construido sus vidas. El pánico de Sofía se convirtió en desesperación. La casa, su símbolo de estatus, estaba a punto de serle arrebatada de las manos, y no podía hacer nada para evitarlo. Esa noche, la discusión entre Sofía y mi hijo fue tan fuerte que ni siquiera los gruesos muros que había construido pudieron contenerla. Y en medio de la pelea, salió la verdad. ¿No lo entiendes?, gritó Sofía, con la voz quebrada por la furia y el miedo. Estamos ahogados en deudas, el préstamo que pedí para expandir mi negocio, el auto nuevo, las vacaciones que insististe en tomar. Contaba con el valor de esta casa como nuestro refugio. Renovar la cocina no fue un capricho, fue una inversión para conseguir una hipoteca más grande. Tu padre no solo está vendiendo una casa,
Está vendiendo nuestro futuro. Esta revelación, oída a través de la puerta cerrada de mi habitación, cambió la dinámica del conflicto. La crueldad de Sofía no provenía solo de malicia, sino de un abismo de miedo financiero. No era un monstruo unidimensional, sino una mujer aterrorizada que luchaba por mantenerse a flote de la única manera que sabía, controlando todo y a todos a su alrededor. Esto no la excusaba en absoluto. Sus acciones eran indefendibles, pero por primera vez comprendí la raíz de su veneno. Estaba tan obsesionada con no repetir el fracaso de sus padres que terminó creando un nuevo tipo de miseria para ella y para todos nosotros. En medio de este caos, mi nieto adolescente se convirtió en un observador silencioso. Se movía por la casa como un fantasma, con los auriculares siempre puestos, pero yo sabía que absorbía cada palabra, cada mirada tensa. Una tarde, entró en mi habitación, se quitó los auriculares y se sentó en el borde de mi cama. No me acusó ni me defendió. Simplemente me miró con una sinceridad desgarradora y me preguntó, «Abuelo, ¿a dónde vas si vendes la casa?» Su pregunta, simple y directa, me impactó más que todos los gritos de Sofía. No le preocupaba el dinero ni la propiedad. Estaba preocupado por mí. En ese momento, al mirar a mi nieto a los ojos, la enormidad de mi decisión me abrumó. Luchaba por mi dignidad, pero esa lucha tuvo consecuencias. Él, un niño inocente, estaba siendo arrastrado a un campo de batalla de adultos. Le acaricié la cabeza y le respondí con la mayor honestidad posible. Todavía no lo sé, hijo mío, pero encontraré un lugar donde pueda encontrar paz, y siempre tendrás un lugar conmigo, sea donde sea. Fue una promesa que le hice a él y a mí misma. No solo estaba derribando una casa, me comprometía a construir una nueva, aunque fuera más pequeña, basada en la paz y el respeto. Con la visita de los posibles compradores acercándose, Sofía jugó su última carta. Me acorraló en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar, pero con la voz fría como el hielo. «Si sigues con esta locura», susurró, «si vendes esta casa, me voy. Pediré el divorcio, me llevaré a mi hijo y desapareceré. Y tu hijo, el hombre débil que criaste, nunca me perdonará por destruir a su familia. Conservarás tu dignidad, Arturo, pero morirás solo». Era un jaque mate, la amenaza final, diseñada para abatir mi mayor miedo, la soledad y la culpa de destruir la felicidad de mi único hijo. La apuesta había subido al máximo. Ya no era una pared de cocina ni un letrero de jardín. Ahora era mi autonomía contra la supervivencia económica de Sofía. Era la integridad del matrimonio de mi hijo contra mi propia integridad como hombre. La casa, antaño símbolo de la unidad familiar, se había convertido en el epicentro de nuestra destrucción, un premio en una guerra donde todos, de alguna manera, perderían. Estaba acorralado, no por su fuerza, sino por el amor que aún sentía por mi hijo y mi nieto. La noche, anterior a la visita de los compradores, fue la más larga de mi vida. El silencio en la casa era denso, pesado, como el aire antes de un terremoto. El agente inmobiliario me llamó a última hora de la tarde. La pareja que vendría al día siguiente estaba sumamente interesada y, a juzgar por las fotos, ya estaban preparados para hacer una oferta sólida, quizás incluso una que yo no pudiera rechazar. Me envió por correo electrónico una copia del contrato de compraventa, solo para su referencia. Dijo, ese documento en mi computadora era la encarnación de mi decisión. Me senté en la oscuridad de mi habitación, con el resplandor de la pantalla de la computadora iluminando mi rostro cansado. Podía oír la discusión apagada de Sofía y mi hijo proveniente de la sala. Las mismas acusaciones, las mismas defensas débiles. Estaba en el punto de máxima vulnerabilidad. Por un lado, la promesa de paz, independencia y dignidad restaurada. Por el otro, la amenaza real de destruir a mi familia, de alejar a mi hijo para siempre, de tal vez no volver a ver a mi nieto. El peso de esa decisión era aplastante. Era mi dignidad más importante que la unidad, por fracturada que estuviera, de mi familia. Pasé horas mirando los términos del contrato. Cada palabra parecía sellar un destino. Vendedor, comprador, precio de venta.
Eran términos fríos y comerciales para una transacción cargada de dolor, resentimiento y años de historia. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando una orden, una acción. El poder estaba en mis manos, pero ¿qué clase de poder era este que me obligaba a elegir entre mi alma y mi sangre? El segundo acto de mi vida alcanzaba un clímax insoportable, y estaba solo en el escenario, bajo un foco que exponía todas mis dudas y miedos. ¿Qué haría? La pregunta ya no era si podía vender la casa, sino si debía hacerlo. La amenaza de Sofía resonaba en mi mente. Morirás solo. ¿Era este el precio de la dignidad? ¿La soledad? Volví a recordar a Elena, su fuerza serena. ¿Qué me diría si estuviera aquí? ¿Me diría que luchara o que sacrificara mi paz una vez más por una falsa armonía? La respuesta no estaba clara. Estaba atrapado entre el fantasma de mi pasado y la incertidumbre de mi futuro, un viejo soldado en su última y más dura batalla. La tentación de ceder era inmensa. Sería tan fácil borrarlo todo, llamar a la inmobiliaria, cancelar la visita, arrancar el letrero del jardín y volver a ser el anciano invisible en el sillón. La paz, incluso la paz de los cementerios, parecía seductora. Pero entonces el recuerdo del rostro de Sofía contorsionado por el desprecio y la frase anciano apoyado volvieron con la fuerza de un puñetazo, y supe que retirarme no traería paz, solo una rendición humillante. Sería la muerte lenta de mi alma día tras día, en silencio. Si crees en el poder de la oración y la justicia divina, únete a nosotros. Si amas a Jesús, sabes que Él es un Dios de justicia, que exalta a los humildes y enaltece a los justos. Suscríbete a nuestro canal para seguir este camino y formar parte de una comunidad que cree en el poder de la fe para mover montañas y restaurar la dignidad. Tu suscripción es un acto de solidaridad, una señal de que no estamos solos en nuestras luchas y de que la luz de la verdad finalmente disipará las sombras de la injusticia. Esa noche, la casa pareció contener la respiración, esperando mi veredicto. Cada crujido del suelo, cada sonido de la calle, parecía amplificado. No era solo el dueño de la casa, era su prisionero, y la llave estaba allí, frente a mí, disfrazada de contrato de compraventa. Liberarme significaba aprisionar a mi hijo en un nuevo tipo de dolor. Mantenerlo a salvo significaba aceptar mi propia sentencia. La complejidad de la situación era un nudo ciego, y ya no tenía la fuerza de la juventud para desatarlo fácilmente. Recordé el consejo que le daba a mi hijo cuando era pequeño. Nunca tomes una decisión importante en el calor de la ira o en el abismo del miedo, le decía. Y ahí estaba yo, justo en esa encrucijada. Mi decisión de vender nació de la humillación, una forma de rabia fría. La presión para rendirme provenía del miedo a la soledad y la culpa. Necesitaba encontrar un tercer camino, una decisión basada no en la reacción, sino en la convicción, en lo que era realmente correcto para mi alma, sin importar las consecuencias. La ironía era dolorosa. Yo, un capataz de construcción que me había pasado la vida resolviendo problemas estructurales con lógica y precisión, ahora me enfrentaba a un problema emocional sin planos ni solución evidente. No había un muro que derribar, ni una viga que reforzar. La estructura que había que salvar o demoler era mi propia familia, y cualquier paso en falso podía derrumbarlo todo irreparablemente. El poder que había adquirido al decidir vender la casa se revelaba ahora como una carga terrible. A medida que avanzaba la noche, comencé a tener una nueva perspectiva. Quizás la elección no era entre la dignidad y la familia. Quizás la verdadera elección era entre la ilusión de una familia y la oportunidad de construir algo real, aunque fuera por separado. Mantener la situación actual no era preservar la familia. Era preservar una enfermedad, un entorno tóxico, donde abundaban el resentimiento y la falta de respeto. Quizás la cirugía, por dolorosa que fuera, era la única oportunidad de sanación para todos, incluso si significaba vivir en hogares separados. Me levanté y me acerqué a la ventana. El cartel de Minnesota se vende era solo una mancha oscura en la penumbra de la noche, pero representaba una posibilidad, una salida. No era un arma de venganza,
sino una herramienta de liberación. La liberación de Sofía de una carga que no quería, la liberación de mi hijo de un conflicto de lealtad que lo paralizaba, y mi propia liberación de una existencia de invisibilidad. La destrucción, a veces, es el único camino hacia la reconstrucción. Las historias que compartimos aquí tratan sobre luchas reales, sobre las injusticias que muchos enfrentan en silencio. Saber que estás ahí, escuchando, quizás en un lugar del mundo donde la noche apenas comienza o el día está amaneciendo, crea una conexión poderosa. Por favor, tómate un momento para comentar desde qué ciudad estás viendo y qué hora es allí. Esto nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias son diferentes, las emociones humanas de dolor, lucha y esperanza son universales, y juntos formamos una comunidad de apoyo mutuo. Poco a poco, la angustia dio paso a una extraña serenidad. La decisión final aún no estaba tomada, pero el camino se estaba aclarando. No me dejaría influenciar por amenazas ni chantaje emocional. Tomaría mi decisión basándome en lo que Elena me enseñó. La dignidad es la piedra angular. Sin ella, toda la estructura está condenada al colapso, por muy hermosa que sea la fachada. Necesitaba ser fiel a eso, a ella y a mí mismo. A la mañana siguiente, llegarían los compradores, y con ellos, la hora de la verdad. El segundo acto terminaba, no con una resolución, sino con la profundización del dilema. La tensión estaba en su punto álgido, la presión, insoportable. Yo, don Arturo, el viejo constructor, estaba a las puertas de mi mayor tarea, la decisión de demoler o intentar reparar una estructura familiar debilitada en sus cimientos. El clímax se acercaba, y sabía que, fuera cual fuera mi decisión, nada volvería a ser igual. El enfrentamiento final era inevitable. Lo que no entendían era que el poder que ejercía no provenía de la escritura de la casa, sino de mi recuperada autoestima. Podían discutir, gritar y amenazar, pero ya no podían menospreciarme, porque había dejado de permitírselo. La batalla externa por la casa era solo un reflejo de mi batalla interna por mi alma. Y esa era una batalla que no podía permitirme perder, costara lo que costara. Cerré la computadora. El contrato seguiría ahí, esperando. Pero la decisión no se tomaría esa noche, agobiada por el miedo y la duda. Se tomaría al día siguiente, cara a cara con el futuro, con mi familia, con mi conciencia. Afrontaría el clímax no como una víctima, sino como el arquitecto de mi propio destino, listo para firmar el proyecto final de mi vida, fuera cual fuese. La noche terminó, y la anticipación del enfrentamiento final se cernía sobre la casa, más pesada que cualquier viga de hormigón. El conflicto había progresado exponencialmente. Comenzó con una palabra, escaló a una señal, evolucionó a una amenaza de venta, y culminó en un chantaje emocional que puso en riesgo el futuro de toda la familia. Cada paso aumentaba la presión, cada revelación profundizaba las heridas. La casa ya no era un hogar, sino una olla a presión a punto de explotar, y mi mano estaba en la válvula, lista para decidir si liberar el vapor lentamente o dejar que todo se convirtiera en humo. Mi dignidad, antes un concepto abstracto, ahora tenía un precio tangible, la posible desintegración de mi linaje. Era un precio que Sofía estaba dispuesta a hacerme pagar, y uno que mi hijo temía más que a nada. Pero la verdadera pregunta que resonaba en el silencio de mi habitación era, ¿cuál es el precio de no pagar? ¿Cuál es el costo de seguir viviendo como un fantasma? La respuesta a esa pregunta definiría no solo mi futuro, sino también el legado que dejaría. La escalada del conflicto me transformó. El individuo otrora pasivo, que simplemente había absorbido los golpes en silencio, se había visto obligado a convertirse en estratega. Cada movimiento de Sofía me obligaba a contraatacar. Su agresión se encontró con mi calma, su manipulación, con mi acción directa. Estaba aprendiendo a librar una nueva guerra, una que no se libraba con martillos y clavos, sino con límites, consecuencias y una determinación inquebrantable de no ser borrada. La ironía definitiva fue que Sofía, en su intento de declararme impotente, me había dado más poder del que jamás tuve. Al humillarme,
Me liberó de las obligaciones de una falsa armonía. Al llamarme una carga, me dio la justificación para liberarme de mi propia carga, la responsabilidad de mantener unida a una familia que ya estaba rota por dentro. Quiso encerrarme en una caja, pero terminó dándome la clave para escapar de ella. El momento de máxima vulnerabilidad fue también el de máxima claridad. Sola en mi habitación, rodeada de los recuerdos de toda una vida, comprendí que la decisión no se trataba de vencer a Sofía ni de salvar a mi hijo de su propia debilidad. Se trataba de salvarme a mí misma. Se trataba de honrar al hombre que trabajó bajo el sol, que amó a una mujer con toda su alma y que construyó más que una casa. Construyó una vida basada en principios. Y estos principios no estaban a la venta ni eran negociables. La noche se hizo más profunda. Afuera, el mundo dormía, ajeno al drama que se desarrollaba entre esos muros, pero para mí, todo era tan claro como el agua. El enfrentamiento final no era algo que temer, sino algo que afrontar. Era el clímax, necesario para purgar el veneno que nos consumía. El segundo acto estaba completo. La escalada había llegado a su punto álgido. Ahora, solo quedaba la caída, la explosión, la catarsis, y yo estaría listo para ello. El sábado amaneció con un cielo gris, como si la naturaleza misma estuviera de luto por la familia a punto de desintegrarse. A las 10 en punto, sonó el timbre. El sonido resonó por la casa silenciosa, un gong anunciando el comienzo del acto final. Mi hijo abrió la puerta y vio a una joven pareja, cuyos rostros brillaban con la esperanza y los sueños de quienes buscan su primer hogar. Entraron. Su energía positiva contrastaba marcadamente con la atmósfera fúnebre que los recibió. Sofía forzó una sonrisa tensa, mientras mi hijo parecía un fantasma, guiándolos mecánicamente por la habitación. Observé desde lejos, esperando el momento oportuno para intervenir. Para sorpresa de todos, especialmente de Sofía, que esperaba que me escondiera avergonzado en mi habitación, me acerqué al grupo con paso firme. «Disculpen», dije, con la voz tranquila tomando el control de la situación. «Si no les importa, me gustaría mostrarles la casa. La conozco bien. Yo la construí». La joven pareja me miró con respeto inmediato, fascinados por la idea de conocer al constructor original. Mi hijo y Sofía retrocedieron, convertidos en meros espectadores, su autoridad completamente usurpada por mi serena presencia y mi historia. No solo les enseñé una casa, les conté una vida. En la cocina, ignoré los armarios que Sofía consideraba anticuados y, en cambio, señalé el pequeño rincón cerca de la ventana. «Aquí», dije, mi esposa Elena solía sentarse todas las mañanas a pelar verduras. Decía que la luz de la mañana en este preciso lugar la hacía feliz. En el patio trasero, les mostré una muesca apenas visible en el tronco de un árbol. Mi hijo hizo esto cuando tenía 8 años. Estaba intentando escribir su nombre. Cada habitación se convirtió en un capítulo, cada detalle en un recuerdo. No les vendía metros cuadrados. Les ofrecía un legado de amor y felicidad. La pareja estaba visiblemente conmovida. Vieron más allá de la pintura que necesitaba un retoque o el suelo desgastado. Vieron un hogar con alma, un lugar donde una familia había sido feliz. Al final de la visita, el joven me estrechó la mano con ambas manos, con los ojos brillantes. «Señor Arturo», dijo, «su casa es preciosa. Es justo lo que buscábamos». Intercambió una mirada con su esposa, quien asintió con una sonrisa. «Nos gustaría hacer una oferta seria, ahora mismo». Ese fue el momento en que la realidad golpeó a mi hijo y a Sofía, como una onda expansiva. Hicieron la oferta allí mismo, en la mesa del comedor. Era una oferta irresistible, superior a nuestro precio inicial, con la condición de mudarse pronto. El agente inmobiliario, que había llegado a mitad de la visita, preparó rápidamente un contrato de compraventa. La joven pareja lo firmó sin dudarlo. Me entregaron el bolígrafo. Ante el asombro de mi familia, firmé con mi nombre, don Arturo, el documento que sellaba el destino de esa casa y de todos nosotros. La escritura estaba hecha. El poder había cambiado de manos definitivamente. En cuanto la puerta se cerró tras la pareja y el agente inmobiliario,
Un sollozo rompió el silencio de la habitación. Era Sofía. La máscara de furia y control se había desintegrado, revelando el rostro de una mujer aterrorizada y derrotada. Arturo, por favor, suplicó, con las palabras atropelladas. No hagas esto. Cometí un error. Estaba estresada, abrumada. No quise decirlo. Podemos arreglarlo. Por favor, no nos eches de casa. Su súplica, sin embargo, sonó hueca. El arrepentimiento no nacía de la empatía, sino de la desesperación por perder una posesión material. Entonces mi hijo se acercó con los ojos enrojecidos. Por primera vez, me alzó la voz, no con ira, sino con profundo dolor. Papá, ¿por qué? ¿Por orgullo? ¿Vale la pena destruir a nuestra familia por unas palabras dichas en un momento de ira? Por favor, papá, deja esto atrás. Llama al agente inmobiliario. Dile que has cambiado de opinión. Por el amor de mamá, no nos hagas pasar por esto. Su súplica era sincera, pero equivocada. Aún no entendía que la familia que intentaba salvar ya estaba en ruinas, y que yo solo estaba limpiando los escombros para que algo nuevo pudiera crecer. Fue entonces cuando finalmente rompí mi largo y estratégico silencio. Me volví, primero hacia Sofía, luego hacia mi hijo, y mi mirada no reflejaba ira, solo profunda tristeza y una determinación inquebrantable. Mi voz era firme, cada palabra cargada con el peso de meses de dolor reprimido. Tú, dije, mirando directamente a Sofía, dijiste que vivo de tu dinero en mi casa. En ese momento me hiciste darme cuenta de que el valor que yo le daba a estas paredes no era el mismo que el tuyo. Para mí, era un hogar, un santuario construido con amor y sacrificio. Para ti, se ha convertido en una carga, un activo financiero. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara en la tensa sala. Así que, continué sin vacilar, he decidido aliviarles la carga. Con un movimiento lento y pausado, tomé una de las copias del contrato de compraventa firmado de la mesa y se la deslicé. El papel se deslizó sobre la madera pulida, el mismo material que había elegido con tanto cuidado décadas atrás, y se posó frente a ellos. El documento era la prueba física e irrefutable de mi decisión, el punto final de nuestra historia compartida bajo ese techo. He vendido la casa, anuncié, no con aire triunfal, sino con la solemnidad de un juez al dictar sentencia. Ahora tendrán el dinero para encontrar un lugar donde su opinión, Sofía, sea la única que importe. Un lugar que puedan decorar y renovar a su antojo, sin la interferencia de un anciano. Entonces los miré a ambos, y mis últimas palabras fueron la lección más importante que jamás podría darles. Pero el respeto no se compra con dinero. Tendrán que aprender a construirlo ustedes mismos, ladrillo a ladrillo. Un silencio absoluto y aplastante llenó la sala. No había nada más que decir. Las acusaciones, las súplicas, las amenazas, todo se volvió irrelevante comparado con la firmeza de ese contrato firmado. Sofía se desplomó en una silla, con la cara entre las manos, su cuerpo temblando con los sollozos de quien lo había perdido todo. Mi hijo se quedó allí, petrificado, mirando el documento como si fuera el certificado de defunción de su vida. La batalla había terminado. No había un vencedor claro, solo la cruda y fría realidad de las consecuencias. La dignidad había sido restaurada, pero el precio era la familia. En los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar de tránsito, habitada por fantasmas que apenas se miraban. La mudanza estuvo marcada por un silencio denso, roto solo por el sonido de cajas arrastradas y cintas adhesivas rasgadas. Ya había encontrado lo que buscaba, un apartamento pequeño y moderno en un edificio con ascensor, cerca del parque donde solía pasear con Elena y a pocas cuadras de Doña Carmen y otros amigos de mi edad. No me mudaba a la soledad, me mudaba a una comunidad que me acogía. Antes de finalizar el proceso legal, llamé a mi hijo para una última charla. Nos sentamos en la sala vacía, donde el eco de nuestras voces sonaba inquietante. Le entregué un cheque. Esto es para ti, le dije. Es tu parte de la casa. No es un regalo para aliviar mi culpa, ni una limosna. Es tu herencia, adelantada. Úsala sabiamente para construir un nuevo comienzo para tu familia.
Fue mi último acto como proveedor, una forma de cerrar el ciclo, colocándome por última vez en una posición de control y generosidad, no de dependencia. Mi relación con mi hijo estaba fracturada, suspendida en un limbo de dolor e incertidumbre. Aceptó el cheque, pero apenas podía mirarme a los ojos. Sabía que le tomaría tiempo, quizás años, procesarlo todo y comprender que mi decisión no era un acto en su contra, sino a mi favor. La puerta de la reconciliación estaba entreabierta, pero ahora le tocaba a él dar el siguiente paso, libre de la influencia y manipulación financiera de su esposa. Tendría que elegir qué tipo de hombre e hijo quería ser. Sofía y mi hijo alquilaron un apartamento en un barrio que ella consideraba exclusivo, pero que consumía una parte importante de sus ingresos. Por primera vez, se vio obligada a afrontar la realidad financiera que su resentimiento y ambición habían creado, sin la red de seguridad de los bienes que nunca había valorado realmente. La lección fue brutal. Consiguió lo que quería, un lugar donde su opinión era la única que importaba, pero perdió la base sobre la que todo se sustentaba. La carga de la que tanto se había quejado resultó ser, de hecho, su ancla. El final de esta historia no celebra la destrucción de una familia, sino la difícil y dolorosa restauración de la dignidad de un hombre. Enseña que el respeto no se mide en transacciones financieras, sino en reconocimiento, gratitud y recuerdo. Mi trayectoria demuestra que nunca es tarde para establecer límites, para reafirmar el propio valor, incluso si eso significa derribar, con tus propias manos, los muros que construiste con tanto amor. A veces, la demolición es el primer y más necesario paso hacia la reconstrucción. Hoy vivo en mi nuevo apartamento. Es más pequeño, más sencillo, pero cada centímetro cuadrado es mío, un espacio donde la paz es la única regla. Desde mi ventana, ya no veo el patio trasero donde jugaba mi hijo, sino el horizonte de una ciudad llena de nuevas posibilidades. Mis amigos me visitan. Jugamos al dominó los jueves por la tarde, y he vuelto a hacer pequeños trabajos de carpintería, no por necesidad, sino por pasión. He redescubierto la alegría de crear con mis propias manos. En un rincón de mi nueva sala, en un lugar destacado, se encuentra la pequeña silla azul de madera. Ya no es una reliquia de un reino perdido, sino un trono, simbólico de mi nuevo reino, el de la independencia y el respeto por uno mismo. Me recuerda cada día al padre que fui y al hombre que me negué a dejar de ser. Es el símbolo de mi identidad recuperada, un testimonio silencioso de que, incluso en la vejez, un hombre puede negarse a ser borrado. Mi nieto me visita los domingos. Viene solo. Charlamos. Le enseño a usar mis herramientas, y en sus ojos ya no veo vergüenza ni confusión, sino una creciente admiración. No ve en mí a un abuelo derrotado, sino a un hombre que luchó por sus principios. Quizás a través de mí, aprenda la lección más importante de todas, que el verdadero legado de un hombre no son las casas ni el dinero, sino el ejemplo de su integridad. La casa se vendió, el dinero se dividió, la familia, tal como la conocía, dejó de existir, pero entre las ruinas, algo nuevo comenzó a florecer. Mi hijo, obligado a afrontar sus propias debilidades, empezó a afirmarse más en su relación. Sofía, ante la dura realidad, quizá algún día, comprenda el valor de lo que perdió. Y yo, don Arturo, el viejo capataz de la construcción, por fin estoy en paz, viviendo en una fortaleza mucho más segura que cualquier casa de ladrillo y cemento, la fortaleza de mi propia dignidad inquebrantable. La justicia que buscaba no era venganza, era un reequilibrio, era la reafirmación de una ley universal. El respeto es una vía de doble sentido. Había pasado años dando sin recibir, hasta que mi cuenta emocional quedó vacía. Vender la casa fue, esencialmente, la declaración de quiebra de un modelo familiar insostenible. Fue el acto doloroso pero necesario de cerrar un negocio en quiebra, para poder algún día invertir en algo más sano y genuino. La historia no termina con un final feliz y ordenado, donde todos se abrazan y se perdonan. Termina con un final real, un final de consecuencias, de pérdida, pero también de liberación. Muestra que a veces los lazos que nos unen son también los que nos asfixian,
y cortarlos puede ser el único acto de amor propio que nos queda. Es una promesa de que, incluso después de las tormentas más devastadoras, la vida encuentra la manera de reconstruirse, a menudo más fuerte y auténtica que antes. Mi resistencia no fue ruidosa, fue silenciosa, planificada y ejecutada con la precisión de un constructor experimentado. Demuestra que la fuerza no siempre reside en gritar, sino a menudo en la serena determinación, en la capacidad de resistir la presión y actuar en el momento oportuno. No luché con sus armas, usé las mías, paciencia, estrategia y la legitimidad de mi propiedad y mi historia. La resolución parcial que ofrece esta historia es quizás la más honesta. Se restauró la dignidad, se logró justicia inmediata, pero las relaciones humanas son complejas y sus heridas tardan en sanar. El futuro de mi relación con mi hijo sigue siendo una incógnita, una invitación a la esperanza, pero no una garantía. Y esta incertidumbre es lo que hace real la historia, lo que la conecta con las complejidades de nuestras propias vidas y familias. La comunidad que encontré entre mis amigos de mi edad se convirtió en mi nuevo pilar. Comprenden las pérdidas y las victorias silenciosas del envejecimiento. Con ellos, no necesito demostrar mi valía. Soy simplemente Arturo, el amigo, el carpintero, el narrador. Encontré una nueva familia, una elegida, que me ofrece el respeto y la camaradería que había perdido entre mis propios muros. El recuerdo de Elena sigue siendo mi brújula. Creo que aprobaría mi decisión. Ella, que valoraba la dignidad por encima de todo, comprendería que no destruí su hogar, sino que lo salvé de ser profanado por el desprecio y el resentimiento. Liberé los recuerdos felices que estaban aprisionados entre esas paredes, permitiéndoles vivir en mí, puros e intactos. A todos los que han escuchado mi historia hasta el final, mi mensaje es este: nunca permitan que el amor se convierta en excusa para la falta de respeto. El verdadero fundamento de cualquier relación, familiar o no, es el reconocimiento mutuo del valor intrínseco de cada ser humano. Defiendan su dignidad como defenderían su propio hogar, pues, al fin y al cabo, es el único hogar que verdaderamente habitarán para siempre. Mi legado no será la casa que construí, sino la lección que mi historia me enseña. Una lección sobre el poder silencioso de la autoestima, la valentía para tomar decisiones difíciles y la verdad de que la independencia, a cualquier edad, es la piedra angular de la paz interior. Soy don Arturo, y esta fue la historia de cómo me negué a ser el último ladrillo olvidado en el muro de mi propia vida.